Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, unos pies de gato nuevos en tu regalo de Reyes, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzl. Seguro que has oído hablar de Petzl o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzl nació en Francia de la mano de Fernand Petzl en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical y se propuso darle solución, y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizá no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzl en 1991 y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock and Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Felices fiestas y feliz tarde de Reyes. En Rock and Joy también estamos de fiesta y este viernes rescato una entrevista de las buenas en formato largo de hace ya, diría que 3 años, con Edu Marín. Hace tan solo unos días Edu ha publicado en abierto su documental de Valhalla en YouTube y creo que es una oportunidad magnífica de poder rescatar esta entrevista y combinarla con unas buenas palomitas y su vídeo, que es una auténtica pasada, y así arrancar este 2024 con la motivación por las nubes. Gracias, Edu, por hacernos soñar con este techo tan magnífico en un lugar tan remoto del mundo. Y ahora vamos con la entrevista. Hoy tengo el honor de invitar a Rock and Joy a uno de esos escaladores que no necesitan presentación realmente. Edu Marín, que lleva más de 20 años en lo más alto de la escalada entre competición y roca. Es uno de esos nombres que parece que siempre están ahí, cada año sorprendiendo con un gran rendimiento y actividades innovadoras. Se proclamó campeón del mundo juvenil en 2003, pasó al circuito absoluto ganando algunas pruebas, encadenó la Rambla en 2006 cuando era una de las vías de máxima dificultad encadenada, y desde entonces ha ido apareciendo una y otra vez en medios por sus ascensiones a los big walls más duros del mundo. Bueno, todo un honor tenerte por aquí, Edu. Bienvenido a Rock and Joy. Muchas gracias, el honor es mío. Edu, pues me gustaría darle una visión más humana y más general de lo que es tu historia a la audiencia. Entonces, tus comienzos en la escalada son singulares. Estamos hablando de que eran los años 90, eras un chico que vivía en un barrio humilde, te dices que tenías un poquito de sobrepeso, sedentario, y con 12 años conoces la escalada y ocurre una transformación que parece milagrosa. Ya no hablo de una transformación física, sino holística. O sea, cuéntanos, Edu, cómo pasas de ser un chaval sedentario a encadenar 8A en tu primer año escalando. Bueno, la verdad que se puede decir que la escalada fue como un rayo de luz en mi vida, ¿no? Era un chaval que vivía en un barrio humilde, como bien dices, con sobrepeso, y bueno, pues realmente pues siempre estaba en la calle para arriba y para abajo. Uh-huh. Y no encontraba mi lugar, ¿no? Ni en el colegio, ni con los amigos. Y bueno, cuando descubrí la escalada por primera vez fue una sensación pues de bienestar y de sentirme bien conmigo mismo, y al final pues fue como un rayo de luz que cuando entró ya no lo volví a soltar, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaron a surgir
unas cuantas cosas en mi vida, por así decirlas. Pues los primeros rocódromos en Barcelona se montaban muy cerquita de mi casa, por lo cual eso facilitó mucho más el practicar el deporte, porque en aquellos años no habían prácticamente rocódromos en Barcelona. Tampoco se veían niños escalando, porque la escalada estaba como aquel que dice empezando, ¿no? La escalada deportiva, entonces era muy raro entrenar con gente de mi edad o prácticamente imposible. Y bueno, y lógicamente pues con el apoyo de mi padre, que él estaba encantado de que empezara a dar mis primeros pasos en la montaña, ¿no? Él siempre ha sido un alpinista y enseguida vio pues que era algo que se me daba muy bien, ¿no? Porque en unos meses ya estaba con sobrepeso, incluso ya estaba escalando las vías que estaba escalando él. Entonces ahí él se dio cuenta de que algo estaba pasando y se volcó un poquito más en mí. Y entiendo que teniendo un padre tan fanático como Novato habrías tenido la oportunidad de escalar mucho antes. O sea, ¿qué ocurrió precisamente con esos 12 años que te hizo conectar así con la escalada? Bueno, es curioso, sí, es curioso porque cuando era más pequeño no tuve esa conexión. Cuando mi padre me llevaba a que lo asegurara a Montserrat, cuando yo tenía 10, 11 años, incluso con 9, no descubrí la escalada hasta pasado 2 o 3 años. El por qué, pues no lo sé. Al final los niños o los críos son así, ¿no? Pero el clic lo hice un poquito más tarde. Sí que es verdad que empecé a escalar muchísimo antes, pero muy contagotas y un poquito sin tener esa pasión, esa motivación, ¿no? Pero sí que es verdad que llegó un momento en el cual dije, wow, esto es lo que quiero hacer yo. Edu, y los siguientes años, pues son como para otras muchas personas que he entrevistado en este podcast, de una progresión frenética. O sea, que cada año avanzaba a dificultades que para la mayoría de los escaladores son pues el sueño de una vida de la escalada. O sea, ¿qué encontraste? ¿Qué es lo que te enganchó de esta forma? Bueno, la verdad es que fue como el deporte que me hacía evadirme de todo, me hacía sentirme bien, feliz, además veía que se me daba bien, que tenía una progresión muy importante y que además pues lo compartía con mi padre, ¿no? Que siempre es lo que había querido hacer desde bien pequeñito, porque mi padre para mí siempre ha sido un ídolo, ha sido mi modelo a seguir. Entonces yo creo que bajo esas circunstancias todo hizo que tirara para esa dirección. Y sí que es verdad que yo creo que hay unas claves fundamentales que ahora que estoy empezando a hacer coaching y entrenamientos lo percibo más, que a pesar de que tuviera sobrepeso, al escalar y entrenar tantas horas, desarrollé una base técnica muy importante. Esta base técnica me permitía solucionar las secuencias utilizando la técnica y no la fuerza, porque no la tenía. Y a medida que fui ganando la fuerza con esa gran base técnica, pues me fui forjando como escalador y eso pues me hizo tener resultados muy rápidos. Qué bien. Bueno, Edu, quizás seas de la primera generación de escaladores en España que empezó desde muy pequeñito a entrenar de forma planificada y estructurada. Y en tu caso, de la mano del archiconocido David Maciá. ¿Cuándo y cómo empiezas a entrenar con él? Sí, es curioso porque, bueno, mi padre tiene familia andaluza, es muy echado para adelante y la primera vez que conocí a David Maciá fue cuando ya encadené mi primer 7A+ en Montserrat, a los pocos meses de empezar a escalar. Entonces mi padre decidió llevarme al centro de tecnificación, que es la Federación Catalana, la selección catalana, donde pues preparan a los atletas para llevarlos a competir, incluso a la Copa de España. Entonces me llevó mi padre allí y estaba el David Maciá, que era la primera vez que lo vi, y mi padre, ni corto ni perezoso, le dijo, bueno, David, aquí te traigo al futuro campeón del mundo. Y David se puso rojo, yo no sabía dónde meterme, y bueno, es una anécdota que siempre la recordamos cuando vemos a David, ¿no? Porque, bueno, años más tarde sí que me subí a lo alto del podio. Y bueno, y ahí empecé a entrenar con David. Evidentemente eso fue un trampolín porque David me enseñó a ser disciplinado, a entrenar, a trabajar duro y a soñar grande, ¿no? Entonces, pues David también fue un punto de inflexión muy grande en mi carrera. De hecho, estuve entrenando con él prácticamente toda mi carrera y junto con Ramón Julián, uno de los grandes de la historia de la escalada.
Y bueno, pues ahí hicimos el Dream Team, ¿no? Entrenábamos Ramón y yo codo con codo cada día, de lunes a jueves. Y bueno, ya a partir de ahí sí que despegó mi carrera como escalador profesional. O sea, que no llevabas ni un año escalando cuando entraste a entrenar con los más grandes. Exacto, sí, fue una cosa seguida detrás de otra. Qué maravilla. Bueno, Edu, lo que sigue son unos cuantos años llenos de éxito en la competición. Un thrill que debió suponer una auténtica revolución para ti. O sea, comienzas ganando todo lo que te presenta a nivel nacional y al poco pasa a la competición juvenil internacional. Y en 2003, tan solo 6 años después de comenzar a escalar, te proclamas campeón del mundo juvenil en Bulgaria. ¿Con qué te quedas de ese evento, de ese periodo tan mágico, estos primeros años? Mira, se me pone la piel de gallina de pensarlo. Pues para mí hay una clara imagen que fue cuando me despido de mi familia para irme a Bulgaria y con el objetivo de ganar el campeonato del mundo, ¿no? Bueno, al final es una competición, pero viniendo de donde vengo, mi padre escalador y todas las ilusiones que había puesto en esta competición, pues tenía una gran presión porque iba como favorito. Me acompañaba mi entrenador, David Maciá, y en plena competición pues pasé a la final primero. Eso significa que en la final son 7 los mejores escaladores y salí el último de la final, ¿no? El favorito siempre sale el último para el espectáculo. Me acuerdo que me caí cogiendo la última presa, rápidamente me giré para ver si veía a mi entrenador entre el público y cuando vi a mi entrenador saltando de alegría, supe que había quedado campeón del mundo. Entonces esa imagen nunca se me va a olvidar. Qué bueno. Sin embargo, Edu, después de esto, decides pasarte a la categoría absoluta y tras un par de años muy buenos, empiezas a toparte con una serie de problemas que te desestabilizan. Edu, es muy fácil hablar en el mundo de la escalada de cómo entrenar, de cómo mejorar en la roca, de cómo aprender a realizar maniobras en un big wall, pero realmente es una actividad y más en la competición en la que el nivel de estrés es altísimo y la gestión emocional es otro factor fundamental del que sin embargo se habla menos o directamente se obvia. Me gustaría saber con qué barrera te topaste ese año. Estoy seguro de que muchos oyentes pueden aprender mucho de esto. Sí, bueno, al final piensa que nosotros fuimos los pioneros, por así decirlo, en entrenar con crono, somos los primeros en entrenar con electroestimulación, entrenábamos en un garaje prácticamente sin luz en una plancha de 4 metros por 4 metros de techo, un campus de 1 metro. Nuestra infraestructura era muy pobre, lo hacíamos todo con corazón y con motivación, pero no teníamos recursos ni para psicólogos, ni para dietistas, ni para que nos apoyaran en muchos aspectos que yo creo que un niño cuando empieza en la alta competición ya desde los 12 años y prácticamente casi no tienen infancia, ¿no? Porque te pasas el día en el colegio y luego entrenando y llegando a la 1 de la noche a casa y poniéndote electroestimulación. Pues bueno, te pides una serie de cosas que creo que son muy importantes y bueno, de alguna manera más tarde cuando salté a la competición, pues ese estrés o esas ganas de disfrutar de la vida y descubrir cosas que no había probado y la fiesta y para arriba y para abajo, pues bueno, tuve un traspié de un positivo en Suiza, en la Copa del Mundo, y bueno, pues eso realmente pagué un precio muy alto porque me sancionaron con la máxima sanción posible, que son 2 años sin competir. Estaba en mi mejor momento de forma porque había quedado el primer año que competí prácticamente en casi todo el circuito, quedé entre los 6 primeros del mundo en el ranking general, ganando pruebas de la Copa del Mundo como en Chamonix. Y bueno, entiendo un poco la disciplina de la IFC porque al final es un deporte dispositivo y eso tiene un castigo, pero bueno, no fue un positivo por mejorar mi rendimiento ni por intentar subir más alto en el podio, simplemente tenía 21 años. Estuve en una fiesta de cumpleaños, pues lo típico, porros, bebida y bueno, pues ahí pues sí que fue un traspié muy complicado para mí porque eso cambió mi vida. Vaya, esto debió ser muy duro, vamos, no me lo imagino. Estoy agradecido de que decidas compartirlo, pues me parece muy interesante conocer a las personas que hay detrás de esta imagen de superhéroes que mostráis los profesionales en la prensa y en las redes. Bueno, Edu, sin duda debió de ser un evento transformador, del cual a sabio salía airoso. Entonces me gustaría saber cuál es el mayor aprendizaje que te ha reportado esto.
Bueno, la verdad que todos somos personas, todos cometemos errores, incluso yo que mucha gente me tiene de referencia, ¿no? Vengo de una familia muy humilde y como que los traspiés en mi vida pues me han enseñado siempre a seguir mejorando y sobre todo a no volverlos a repetir, ¿no? Ujú. Pienso que al final siempre intento sacar lo positivo de lo negativo. Creo que ese dopaje me cambió la vida. Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera a nivel profesional y personal, de eso no hay duda, pero estoy muy agradecido de que eso hubiera sucedido porque a partir de ahí cambió mi mentalidad, maduré mucho más, no volví a tontear con las drogas y aprendí una seria lección, ¿no? Una seria lección que las drogas es algo con lo que no se puede jugar ni explorar, ¿no? Al final creo que esto fue un punto de inflexión para realmente dedicarme con más cuerpo y alma a lo que realmente quería, que era escalar y saber dónde estaban mis límites, porque por momentos pensé que mi carrera deportiva se había acabado, ¿no? Por Ujú. esa tontería. Entonces, pues eso fue un punto de inflexión muy importante para seguir avanzando como persona y profesional. Edu, y muy lejos de sumirte en un pozo y dejar la escalada o descarrilarte, a los pocos meses de esto te vemos centrado en la roca, haciendo la primera repetición de la Rambla, que en aquellos momentos se situaba en la máxima dificultad encadenada en roca. Me parece, no sé, muy reveladora esta recuperación tan rápida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo conseguiste salir de ahí tan rápido? Bueno, cuando realmente estás a punto de perder lo que te hace feliz y lo que has dedicado tantos años de tu vida y por un momento piensas que se va a acabar todo y tienes otra segunda oportunidad, ahí realizas realmente dónde estás, dónde quieres llegar y simplemente te pones manos a la obra, ¿no? Ujú. Creo que eso todavía me dio más motivación. Creo que es una de las virtudes que tengo, que de lo negativo siempre saco lo positivo o de los malos momentos siempre arranco con más fuerza y eso pues fue lo que sucedió. Ujú. Qué potente. ¿Contaste con ayuda de alguien en esa época o simplemente... De mi familia, la época, ya te digo, era muy joven, prácticamente no teníamos infraestructura para entrenar ni para tratar cosas más personales y tal. Y bueno, conté con la ayuda de mi familia, con mi hermano, mi padre, mi madre y mis amigos y mi entrenador. Y bueno, y la fuerza de voluntad de realmente pues seguir un camino pues más saludable y más profesional, ¿no? Qué bien. Bueno, imagino que estarás también muy contento de tener a esa gente alrededor que te ha apoyado de forma incondicional. Evidentemente, sí, sí, es una parte importante. Qué bien. Edu, pues en 2009, después de esta sanción, vuelve al panorama de la competición internacional y había cambiado. Hay de repente grandes figuras que siguen hoy en activo, como Adam Ondra, como Jacob Schubert o Sachi Amma. Y sin embargo, en esta segunda etapa, pues los resultados no son tan abultados como en los primeros años. Y tras 3 años compitiendo, acabas dejando la competición en 2012. ¿Qué es lo que te motiva a dar este paso? Bueno, la verdad que esos 2 años de sanción que me cayeron, durante esos 2 años creo que fueron los 2 años más felices prácticamente casi de los últimos años en competición, ¿no? Estuve 2 años sin competir, pero estuve escalando al máximo rendimiento en roca, encadenando vidas por todo el país, disfrutando con los amigos, viajando, conociendo lugares, conociendo personas maravillosas, compartiendo días de escaladas con amigos, con Chris Sharma, con Dani Andrada. Y bueno, realmente siempre digo lo mismo, ¿no? No hay mal que por bien no venga y esa sanción me hizo abrir los ojos un poco en un camino que todavía no lo había explotado de esa manera, ¿no? El hecho de poder focalizarte en la roca y poder escalar en roca sin estar cansado o sin estar pensando en la competición que tienes en unos días. Entonces, cuando volví a la competición, porque sentía que me habían cortado mi etapa en un momento en la cual estaba despegando, decidí intentar volver a la competición, pero mi motivación y mis ganas y
no tenía la misma ambición. Mi ambición había bajado, no tenía las mismas ganas de entrenar y de machacar el cuerpo como lo había estado haciendo hace unos años atrás, y eso se reflejaba en la competición, ¿no? Entonces, fue una decisión difícil porque llevaba compitiendo muchos años, pero me di cuenta que realmente lo que me estaba haciendo feliz o lo que quería hacer a partir de ese momento era dedicarme a la roca, dedicarme a mis proyectos, viajar, intentar llevar la dificultad a las grandes paredes, y bueno, creo que fue una decisión muy, muy acertada, a pesar de que no fue fácil de tomarla, porque que fue Ujú. como reinventarme otra vez, pero fue un poco siguiendo mi instinto y mi motivación. Al final tenemos que hacer las cosas que nos apasionan y no las cosas que realmente se acaban convirtiendo en una rutina. Claro. En aquel momento, si no he calculado mal, tendría 26, 27 años, ¿no? Sí. 2012. Y Ujú. tienes el mundo entero a tu disposición. Un montón de vías cerca de casa para probar a subir el grado máximo, un montón de vías por todo el mundo, paredes grandes. Tenías experiencia, tenías conocimiento, mucho entrenamiento. ¿Cuál era tu motivación? ¿Qué es lo que te hacía levantarte por la mañana con ganas de darlo todo? Bueno, siempre he buscado proyectos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Esas son cosas que aprendí desde bien jovencito en la competición. Proyectos realistas, proyectos que realmente te gustan soñar, y siempre intentaba levantarme por la mañana con algo en la cabeza, ¿no? Para mí eso siempre ha sido fundamental, ¿no? Pues algo que realmente quería escalar. Pero mi gran objetivo a largo plazo siempre fue llevar la dificultad a las grandes paredes, ¿no? Porque al final empecé a escalar con mi padre en grandes paredes cuando era pequeño, y bueno, la realidad de que por qué nos pasemos a la deportiva fue porque un día, cuando tenía 11, 12 años, estábamos escalando en Terradet, y después de pelearnos porque no me dejaba escalar de primero, cedió, me dejó escalar de primero, y cuando estaba escalando en medio de la pared me perdí, me tiré como 15 metros sin chapar nada, y al final, cuando mi padre ya estaba muy nervioso, me dijo que hiciera reunión, que se me estaba acabando la cuerda. Hice la reunión en un arbolito, y cuando subió mi padre y viera que había liado, bueno, pues se enfadó muchísimo, y a partir de aquel momento, como vio que realmente podría haber sufrido un accidente, nos pasemos a la escalada deportiva, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé por qué te cortaba esto, que ahora me he liado. No, pero bueno, una anécdota divertida. Sí, sí, sí. Y esto venía en referencia a lo que comentábamos, ¿no? Al final, pues yo empecé en las grandes paredes, lo que pasa que luego, por estas circunstancias, me dediqué más a la deportiva, porque era un niño y mi padre no quería que me hiciera daño, sino mi madre lo ponía de patitas en la calle. Pero no, al final, pues bueno, siempre hemos buscado lo que nos ha apasionado en ese momento, y ahora mismo pues estoy intentando llevar todo ese potencial de todos estos años entrenando y esa dificultad, pues a las grandes paredes, y ahora mismo es lo que realmente estoy centrado, sin tampoco dejar de probar, de empujar un poco mi máximo nivel en escalada deportiva. Sí, en esos respectos has sabido combinar con elegancia pues, estos grandes proyectos como Orbayu, Panorama, Wogu y otras muchísimas más con vías de altísima dificultad como la Chilan Balan o la Valhalla de Flatanger, ¿no? Uh-huh. Quizás siguiendo un camino paralelo al de los hermanos Pou, aunque con más chapa. Bueno, los hermanos Pou siempre han sido una referencia. Sí. Cuando ellos ya estaban liberando vías como Panorama en Dolomitas, pues yo estaba compitiendo en las Copas del Mundo, ¿no? Al final, siempre son una referencia y son grandísimos deportistas. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y unas felicitaciones por el Rayo, Igualmente. en una actividad que hicieron hace poquito. Y evidentemente siempre han sido una referencia. El tema es que ellos siempre también han estado liberando vías de altísimo nivel, incluso han abierto unas cuantas, muchas. Y bueno, evidentemente es una referencia en la escalada deportiva, en el alpinismo, y bueno, pues siguiendo, no diría que sigo sus pasos, porque al final sí que hacemos unas escaladas muy parecidas, ¿no? Porque al final Iker escala a altísimo nivel también, y Eneco también,
igual no tanto como el hermano, pero bueno, una escalada un poco más alpina, ¿no? La que hace él. Y yo, bueno, sigo un poco en esa línea. Lo que pasa que realmente, pues, sí, que ellos siguen tan bueno. Vamos un poco paralelo en ese aspecto. Ellos no compitieron de jóvenes. Creo que Iker nunca compitió y Eneco tampoco. Y esta es un poco la única diferencia que hemos tenido en nuestras carreras. Y en eso estamos. Yo creo que lo que sin duda compartimos es nuestra pasión y nuestro amor por el monte. ¡Ey! ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Edu, ¿qué es lo que encuentras en estas grandes paredes que te hace volver cada año a buscar nuevos retos sabiendo lo que cuesta física, emocionalmente y logísticamente enfrentarse a paredes de estas proporciones? Pues verás que cuando estoy metido en un proyecto así, evidentemente hay momentos que no son tan divertidos o felices, pero en un término general te podría decir que es cuando más completo estoy como persona. Es el Edu Marín más feliz en su mejor versión cuando está metido en un proyecto en el cual tiene que estar con los 5 sentidos, ¿no? Ahí. Y realmente no sé si es porque me he criado en un entorno de competición, de competitividad, pero cuando me enfrento a un proyecto sé que me enfrento a mí mismo, ¿no? Al final, porque yo soy mi peor enemigo, ¿no? Retenerme, ser paciente, hacer las cosas bien, echar de cabeza y sobre todo a aprender a ser humilde, porque la montaña lo primero que te enseña es la humildad, ¿no? Como dice mi padre, tienes una victoria, pero antes has tenido 1000 fracasos, ¿no? Y bueno, son circunstancias que realmente pues me hacen vibrar y me hacen estar muy feliz cuando estoy metido en un monstruo que me hace irme a la cama pensando en él. Qué bien. Bueno, y a esta colección de experiencias y retos de gran dificultad y altura, parece que falta Yosemite ahí, ¿no? ¿No te has planteado cambiar de estilo y probar algún proyecto por ahí de cosas más finitas? Sí, Yosemite está en la lista. Me gustaría ir a probar el Dan Wall. Sé que hay antes un clásico que tengo que hacer. Bueno, hay muchos, como The Nose y algunas más. Pero bueno, sí que está en mi lista el Dan Wall. Soy consciente que es una de las vías o la vía más dura, el big wall más duro del mundo, y entonces pues eso requiere una preparación previa de 1 año o 2 escalando en esos estilos, sobre todo porque aquí en España no tenemos ese granito, entonces habría que prepararse muy a conciencia para ir con probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto grande que está en la agenda y que espero que después de toda esta problemática del COVID pues pueda visitar Yosemite, que todavía no he escalado en ese macizo. Claro que sí. Bueno, Edu, sé que ahora mismo estás fanático con tu superproyecto en Montserrat también, con el cual te deseo lo mejor, así que, bueno, vamos a seguir con la entrevista para que tengas tiempo para darle unos pegues hoy. Eso, que lo estoy viendo desde aquí, ya me sudan las manos. Me gustaría darle un pequeño giro a la charla para hablar un poco más sobre tu visión de la escalada. Después de muchos altos y bajos en tu carrera, de reinventarte en un par de ocasiones y de salir airoso, ¿por qué no decirlo? ¿Qué cualidad o qué habilidad crees que ha sido la clave para esta serie de éxitos en tu escalada? Bueno, la clave yo creo que es la humildad, aceptar que todos nos podemos equivocar, que no somos superhéroes, que aprender, equivocarse, caerse, tropezarse está dentro de nuestro vocabulario y después de acontecimientos así, pues intentar hacerlo de la mejor manera para que eso no vuelva a suceder y hacerlo mejor, ¿no? Al final yo creo que
Lo que me ha enseñado la escalada es que cuando más aprendes en tu carrera deportiva es cuando realmente las derrotas te duelen, ¿no? Cuando vas preparado a una competición con grandes aires con grandes perspectivas, te vas a casa con la cabeza gacha, pues es ahí donde realmente introspeccionas dentro de ti y realmente pues haces un pensamiento crítico para mejorar. Entonces, hay personas que se toman las derrotas o los traspiés de una manera más negativa y yo suelo tomármelo de una manera más positiva y son en esos momentos en los cuales realmente me motivo para crecer. Desde luego que no es una mala habilidad o bueno, vamos, es una cosa fantástica para tener, porque si algo tenemos en la escalada son tropiezos, caídas y, y no encadenes. Lo que más, sí, sí. Bueno, y hablando en términos más generales, Edu, si de todos estos factores del rendimiento, esos 150 más que dice Adarondra, te tuvieras que quedar con uno o dos para decirle a tu yo de hace 20 años que se focalice en ellos, ¿cuáles serían y por qué? Uf, qué buena pregunta. Pues sobre todo cuando yo era pequeño que empecé a entrenar con David en aquellas épocas, los estilos en competición eran muy old school, era una regleta tras otra, no existían los romos ni los volúmenes. Tenía muchas cualidades en ese estilo, pero no se veían en competición. Entonces, los escaladores, había un tabú que en aquella época se daba mucho, que era el peso, ¿no? Había un tabú, pues que los escaladores tenían que estar muy delgados, y igual en aquella época, en esa infancia, pues sí que estaba igual demasiado, pues por hacerlo de alguna manera, pues focalizado en el peso, ¿no? Llegando a comer a días de escalada pues muy poco o casi nada, ¿no? Entonces, ahora hay muchísima más información, el deporte también está cambiando, las competiciones están cambiando, es imposible ganar una competición si no estás bien de salud, porque al final son competiciones ahora mismo de potencia, de fuerza-resistencia, de mucha fuerza física. Antiguamente era muy en los dedos, el peso influía demasiado. El deporte ha cambiado, por suerte, la tendencia. Y si pudiera tirar hacia atrás, pues sí que pues intentaría encontrar un apoyo de algún dietista o de alguien que me hubiera redireccionado mejor en ese ámbito, porque al final creo que el comer y ser feliz comiendo es muy compatible con el alto rendimiento. Me parece algo súper importante y que, bueno, por suerte cada vez más y más va calando dentro de este deporte. Tenemos a profesionales ya reconocidos que se dedican a esto específico para la escalada, como Luis, que supongo que lo conocerás también. Y sí, bueno, estoy trabajando con él, sí. ¿Estás trabajando con él? Pues mira, fantástico. Estoy trabajando con Luis y animo a que la gente lo haga porque al final te cambia la vida el hecho de comer 4 o 5 veces al día y tener siempre la barriga feliz. Yo creo que es importantísimo. Qué bien. Bueno, esto es una pregunta que le estoy haciendo a un montón de atletas, la que te acabo de hacer, y sería curioso en su momento hacer una recopilación de respuestas. A ver si damos con algo en común o nos confundimos un poco más. Bueno, Edu, en este momento en el que la escalada está experimentando un boom de popularidad, en el que es normal ver a gente de cualquier background hablando de escalada, que en el Instagram está lleno, que parece que poco a poco se vuelve una actividad más deportiva y más mainstream, ¿cuál sería tu mejor consejo para un escalador principiante con ganas de comerse el mundo? Bueno, últimamente, como te comentaba antes, estoy haciendo coaching y entrenando a gente específicamente algunos días del año. Y lo que sí me encuentro, gente muy apasionada, muy motivada, que lo que hacen es empezar a entrenar con ejercicios dirigidos, hacer boulder, hacer pesas, hacer físico. Yo lo que le aconsejo a la gente es que empleen esa energía en seguir escalando, en ir al rocódromo y hacer todos los boulders posibles, desde amarillos, verdes, sean quintos, sean seisás, escalar, disfrutar y focalizarse más en lo que te comentaba, ¿no? En hacer una base técnica antes de coger esa fuerza física, porque si cogemos primero la fuerza física va a ser muy difícil luego ampliar nuestra base técnica, porque solucionaremos los problemas utilizando esa fuerza que luego más tarde la necesitaremos, ¿no? Claro. Entonces nuestro techo estará un poquito más cerca si no vamos equilibrado en ese sentido, ¿no? Entonces hay gente que tiene esa obsesión por querer encadenar vidas duras ya,
en lograr resultados ya y esto es un proceso, ¿no? Al final la escalada no es 1+1, la escalada entra muchos factores psicológicos, técnica, piel, estilos y bueno, y hay que ir con una progresión, con una base fuerte para que luego no se tambalee, ¿no? Cuando estemos un poquito más arriba. Entonces yo lo que aconsejo es escalar mucho, escalar todo lo que se pueda, sea un rocódromo o en roca, hacer todos los boulders o vías que más se pueda en un día y seguir en esa línea y rápidamente seguirán creciendo como escaladores, obteniendo resultados y lo más importante, disfrutando de lo que hacen. Claro, bueno, lo suscribo totalmente. Edu, no podemos terminar esta entrevista sin hablar de Valhalla, tu megaproyecto en Getu, en China. Cuéntanos cómo descubriste esta línea y cuándo empieza el sueño de escalar por este techo tan impresionante. Bueno, cuando me dedico a liberar los build walls más duros del mundo, los multi-pitch, me doy cuenta de que todos los estilos son estilos técnicos, prácticamente de presas inexistentes como Wogu, o vías de alto nivel también, big walls como Panorama, sí que son un poquito más desplomados, pero la gran mayoría son estilos muy técnicos, prácticamente sin presas inexistentes y yo soy amante de todos los estilos. He escalado, mi primer novedad es la Rambla, que es una vía en Siurana bastante de placa y me crié en Montserrat, pero sí que es verdad que mi estilo preferido son los techos y siempre había soñado con un multi-pitch o intentar abrir el build wall más desplomado del mundo, ¿no? E intentar llevar la escalada de dificultad un poquito más arriba en ese estilo, que es más fácil, porque al final en el estilo de placa llega un momento que ya no hay presas, ¿no? Prácticamente es imposible subir. Y creo que ahí en ese estilo es más fácil pues subir el listón de la dificultad, ¿no? Entonces cuando en el 2012-2013 vi el vídeo del Rock Trip Petzl, pues ahí se me abrieron los ojos, ¿no? Era un poquito temprano para meterme en un proyecto de esa envergadura, pero era algo que ya tenía en la cabeza, era algo que ya se me quedó ahí grabado y al cabo de los años, cuando ya fui cogiendo más experiencia y confianza en mí, pues empecé a indagar un poquito en ese sueño que tenía en la cabeza desde hace años y le pregunté a Dani que qué le parecía, porque Dani y Chris Sharma habían estado ahí en el Rock Trip, yo no pude ir ese año, por lo cual no lo conocí. Y le dije que tenía ese sueño en la cabeza de equipar un multipitch por el medio de ese techo y me dijo que estaba loco, ¿no? Era una animalada, que no se sabía si eso podía salir libre, que ellos lo habían mirado, pero que además era un monstruo. Y Dani sí que equipó con Chris una vía en el arco, por fuera de lo que es el túnel. Y claro, cuando Dani me dijo que eso era una locura y que él creía que prácticamente era imposible, entonces fue cuando ya me motivé del todo y decidí que solo había una manera de averiguarlo, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba cenando con mi hermano y le comenté lo que te estoy comentando a ti, que tenía este sueño y que Dani me había dicho que era tal, que era prácticamente imposible y que ir a China a probar eso, pues que bueno, que él no me lo recomendaba. Entonces, pues se lo comenté a mi hermano y mi hermano me dijo que cuándo íbamos a comprar los billetes. Ahí ya empezó la aventura. Aventura buena. La aventura. Sí. ¿Cuál es el proceso de ponerte por allí en un techo por el que no ha pasado nadie y decidir por dónde va la línea, cómo subo ahí, cómo me anclo? Tiene que ser toda una experiencia, ¿no? Bueno, fueron 2 días de estudiar la vía desde abajo, pero al final decidimos atacar porque no había otra manera de ver lo que había ahí y al final fue un proceso de ensayo-error. Desmontemos varios largos, volvimos para atrás porque habían sitios que eran imposibles de pasar hasta que al final di con la línea pues perfecta, ¿no? Una línea increíble, una fisura en medio del techo y bueno, y parecía que podía salir el libre, ¿no? Tuve varias dudas durante el proceso de liberación, pero al final sí que lo conseguimos. Y bueno, pues te puedo decir que
El proceso de equipar Valhalla fue uno de los procesos más difíciles también porque había mucha incertidumbre si realmente podríamos liberar esa pared más tarde. Y bueno, poquito a poco, con motivación y paciencia y mucho, mucho, mucho trabajo, pues después de 2 meses logramos prácticamente tener toda la línea equipada, ¿no? Ahí mi hermano, pues fue una pieza fundamental porque, bueno, estuvimos él y yo mano a mano en ese proceso, no hubo nadie más. Solo vino un cámara, Esteban La Voz, a filmar y todo el trabajo lo hicimos nosotros, mano a mano. Allí colgado. Bueno, estoy seguro de que después de múltiples viajes, de 8 meses de trabajo, si no me equivoco, en equipar y encadenar, colgado de un techo a más de 200 metros del suelo, tendrás mil y una anécdotas y experiencias. Me gustaría saber cuál ha sido tu peor momento en Valhalla, Edu. Bueno, han habido muchos. Han habido muchos y muy malos, te puedo decir, Miguel, porque cuando regresamos con mi padre y mi hermano a China, esto fue el segundo viaje, nosotros estuvimos equipando durante 2 meses y medio la vía, la probamos para ver a qué nos enfrentábamos, entonces volvimos a casa, volvimos a Barcelona para prepararnos físicamente, ¿no? Porque sabíamos que teníamos entre manos pues algo muy grande. Estuve entrenando, estuve preparando, hablando con los sponsors, preparando pues financiación, tema económico, la infraestructura, preparando físicamente y psicológicamente. Y bueno, cuando llegamos a China empezamos a montar cuerdas fijas, toda la infraestructura otra vez, magnesiar la vía, limpiarla. Y cuando ya llevamos ahí 3 semanas de trabajo, pues viene el director del parque, porque al final es un parque, es una zona protegida, es una zona privada del gobierno, y nos dicen que no vamos a poder escalar en una semana porque van a empezar a hacer obras y no nos van a cortar el acceso al parque y se va a prohibir la escalada durante unos meses. Y no se sabe si en el futuro se puede escalar. Esto es lo que me dice el director, ¿no? Entonces fueron momentos muy duros de mantener la calma, de mantener la motivación, porque además allí en China estás solo, allí no puedes además jugar de listo, porque allí rápidamente te puede buscar un problema serio. Y bueno, fueron momentos muy complicados porque veía que todo se venía abajo, ¿no? Y son cosas que realmente tampoco dependen al 100% de ti. Bueno, Edu, y después de conseguir encadenar este superproyecto, de dejar un legado futurista para las próximas generaciones de escaladores con tu sello en techo, con todo lo que soñabas, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te ha enseñado Valhalla antes de abrirte sus puertas? Pues verás, lo que me ha enseñado Valhalla, creo que, bueno, la gente no me conoce, pero lo que me ha enseñado mi padre siempre y este deporte es la humildad, ¿no? Y a veces igual pecamos un poco demasiado de eso, y lo que me ha enseñado Valhalla es a darme cuenta que todo lo que quieras y desees con corazón es posible alcanzarlo, ¿no? Creo que después de Valhalla pude hacer o proponerme hacer cosas que realmente antes nunca hubiera imaginado, ¿no? Porque me ha enseñado a que con perseverancia, ilusión, motivación, humildad, todo es posible. Qué bien. Bueno, gracias por compartir esto, Edu. Vamos a ir empaquetando, cerrando la entrevista. Me gustaría que nos hablaras de la película también, ¿no? Lanzas un proyecto de crowdfunding para realizar una producción a la altura del proyecto propio de Escalada, que se estrena durante 2 días el próximo 2 de octubre en forma digital. ¿Qué nos cuenta esta película? Esta película nos cuenta, pues, una familia, un hermano y un padre que comparten un amor absoluto por la montaña y que hacen un equipo súper, súper fuerte para intentar escalar el techo más grande del mundo, que está en China, ¿no? En el transcurso de todo ese proceso de casi 9 meses en China, equipando y liberando la vía, pues ocurren de los problemas de todos los colores, ¿no? Desde que nos prohíben el acceso al arco, hasta tener que ir a hablar con el gobierno para que nos den un permiso, hasta darte cuenta de que quizás ese proyecto no está a tu alcance, momentos muy difíciles de desmotivación, frustración, otros muchos de alegría, de
Sobre todo también los valores de la familia, cómo nos llevamos entre nosotros. También sale una parte muy personal de Edu Marín que la gente no conoce. Las cámaras estuvieron prácticamente 24 horas con nosotros durante meses. Entonces sale a la luz cómo es la familia Marín, que creo que hasta el momento no se había visto. Y bueno, y la persistencia y la motivación y lo cabezones que llegamos a ser cuando queremos hacer algo, ¿no? Pero yo creo que la película tiene mucha acción, salen escenas muy divertidas, es para todos los públicos, desde niños hasta gente más mayor y bueno, sobre todo también conoceremos mucho más la cultura china, que también hay un tabú sobre eso y creo que esta película refleja muy bien pues el gran amor que tienen también por la escalada y lo buena gente que son. Qué bien. ¿Y dónde la podemos encontrar? Esta película va a estar en internet, en una plataforma colgada del 2 al 4 de octubre. Entonces podéis comprar las entradas ya, las podéis reservar ya entrando en www.edumarin.es. Ahí hay un apartado que pone Valhalla, entramos y ahí ya podemos reservar nuestra entrada con 2 franjas horarias, la de Europa y la de Estados Unidos. Pero eso solo son las franjas horarias, es decir, la pueden ver desde todas las partes del mundo, aunque estén en Sudamérica, en Perú o donde sea, ¿no? Entonces, compras la entrada y del 2 al 4 de octubre se puede ver tantas veces como quieras. Perfecto. Bueno, Edu, pues aparte de las ganas que tengo de ver la película, para cerrar esta charla tengo una pregunta obligada. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho o que hayas intentado, ¿cuál sería y por qué? Pues bueno, si me tuviera que quedar con una vía, ahora mismo sería Stalking the Fire, porque todavía no la he hecho. Pero bueno, Stalking realmente es un poco el objetivo de este invierno. Ya llevo 3 inviernos probándola y no he podido hacerla. El pasado por el confinamiento, el otro porque tuve una pequeña molestia en un dedo y el otro porque no estaba en el estado de forma óptimo. Y todas mis energías van este invierno para intentarla hacer. Creo que es una vía muy de fuerza-resistencia, que la equipó Chris ya hace muchos años y firmó en la primera repetición. Y creo que es una espinita que tengo clavada que realmente tengo muchas ganas de hacerla y de pasar página porque creo que consolidar ese nivel me haría muchísima ilusión. Qué bien. Pues nada, a tope a por ello. Y por último, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, a través de mis redes sociales es muy fácil contactarme porque estoy siempre trabajando en ella, o a través de mi página web, ahí también tienen un correo de contacto. Perfecto. Edu, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Y estoy seguro de que la audiencia va a apreciar conocerte un poquito más, ¿no? Darle un aspecto más humano a este maratón de cifras y letras que parece que son los escaladores profesionales. Así que te deseo mucha suerte en tus proyectos y te mando un fuerte abrazo desde Granada, tío. Muchas gracias. Un placer estar presente en tu podcast. A ti. Y hasta aquí la entrevista. Te recuerdo que si aún te queda algún regalito de fiestas por hacer o por hacerte, te recomiendo El curioso arte de disfrutar de la escalada, el libro en el que condenso toda una vida de aprendizaje y su aplicación a la escalada. Los que ya lo han leído están encantadísimos y sorprendidos con la aplicación práctica, la cercanía y lo entretenido que es. Pero bueno, que no te lo cuenten. Si lo compras en arte.rockandjoy.com, te lo dedico y te lo envío personalmente. arte.rockandjoy.com. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.